Father, we just thank you for the blessings you pour out in our life. Padre, te agradecemos por las bendiciones que derramas sobre nuestra vida. And Father, we thank you for your word. Padre, te agradecemos por tu palabra. Lord, that it speaks into our hearts and lives. Padre, que habla a nuestra vida y a nuestros corazones. And Father, as we get ready to look at your word, Padre, mientras nos preparamos para ver tu palabra, and as we get ready to look at a topic of debate, y mientras nos preparamos para ver un tema de debate, Lord, we ask that you would just bless this time and just give us your understanding. Padre, pedimos que tú bendigas este tiempo y que nos des tu entendimiento. And as we look at your word, that it would just reveal to our hearts exactly what this means. Que como vemos tu palabra, ella revele a nuestros corazones exactamente lo que esto significa. Father, bless this time. Padre, bendice este tiempo. Pour out your spirit on this place. Derrama tu espíritu en este lugar. We ask it in your name. Lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. Well, if you've been with us on Sunday mornings, you know that we're working our way through the book of Acts. Si usted ha estado con nosotros los domingos por la mañana, sabrá que hemos estado estudiando el libro de Hechos. We're currently in chapter 2. Estamos actualmente en el capítulo 2. And last week we started chapter 2. Y la semana pasada comenzamos el capítulo 2. We looked at verses 1 through 4, but just the first part of 4. Vimos los versículos 1 al 4, pero solamente la primera parte del 4. And chapter 2 is looking at the day of Pentecost. Y el capítulo 2 está viendo el día de Pentecostés. And last week we saw the church, the 120 disciples there, patiently waiting. Y la semana pasada vimos la iglesia, un total de 120 discípulos ahí esperando pacientemente. And what were they waiting for? They were waiting for the Holy Spirit. Y lo que ellos estaban esperando era al Espíritu Santo. And this event at Pentecost was a once-in-a-lifetime event. It will not be duplicated again. Y este evento en Pentecostés es un evento de una única vez en la vida y no va a ser duplicado otra vez. Now, those who have a relationship with Christ will have a continual asking to be filled with the Spirit, but the church will never duplicate the event that happened at Pentecost. Ahora, aquellos que tienen una relación con Cristo, con Jesús, van a seguir pidiendo continuamente por esa llenura del Espíritu Santo, pero la iglesia como tal no va a duplicar el evento de Pentecostés. I mean, we are all commanded to ask to be empowered, to be filled with the Spirit, so we can serve the Lord better. So we should be asking for that. Ahora, a nosotros se nos ordena pedir ser llenos del Espíritu Santo, entonces para servir mejor, para poder ministrar mejor, entonces deberíamos poder estar continuamente pidiendo por eso. So I just wanted to be clear that I'm simply saying it will not look like what happened at Pentecost again within the churches today. Ahora, lo que yo quiero aclarar, lo que estoy diciendo es que esta llenura no se va a ver como lo que hoy en día, como se vio en ese momento en Pentecostés. So we ended, the Spirit had come, they were filled with the Spirit, and now let's go ahead and pick up with verse 4. Let's read down through 15, that's where we'll be today. Y terminamos la semana pasada con que el Espíritu había venido, ellos fueron llenos del Espíritu, y vamos a seguir leyendo esta mañana hasta el versículo 15, donde vamos a terminar el día de hoy. Okay, so verse 4, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, "Look, are these all not Galileans who speak? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Parthians and Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and other parts of Libya joining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes.
Cretans and Arabs, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mocking said, they are full of new wine. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let it be known to you and heed my words. For these are not drunk, as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. Dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, y los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros 11, y con potente voz dijo, varones judíos, y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Now I'm fully aware Ahora, that the speaking of tongues is controversial in the church. yo sé con toda seguridad que el hablar en lenguas es algo controversial en la iglesia. You'll have your churches that are going to completely avoid the topic because it's just easier to pretend it doesn't exist. And then you have the other end of the spectrum where it's completely in focus in the church. Ahora, usted va a tener iglesias que evitan completamente hablar del tema, casi como que el tema, porque es mucho más fácil decir, esto no existe, entonces lo evitan completamente, o está al otro lado del espectro, que son las iglesias donde es casi que el enfoque principal el hablar en lenguas. Now, this is why I enjoy verse by verse teaching, because you got to tackle it all. Y por eso es que a mí me gusta la enseñanza bíblica versículo a versículo, porque va a tener que hablar de todo. Right? We don't get to dance around certain subjects of the church, but we actually have to look at them. And I just want to ask you today, because I know all of you come from different church backgrounds, to be willing to just look at everything openly this morning and allow the Spirit to speak to you this morning. Ahora, cuando llegamos a un tema, tenemos que tocarlo, no podemos andar bailando alrededor del tema como sea más fácil, sino que hay que hablarlo. Yo sé que todos ustedes vienen de iglesias diferentes, de diferentes trasfondos, pero yo lo que quiero es que veamos a este tema con toda la claridad y que le pidamos al Señor que sea Él el que nos hable, que sea su palabra la que nos hable en esta mañana. So here in verse 4 in the second half, Así que en el versículo 4, en la segunda mitad, it says, and they began to speak with tongues as the Spirit gave them utterance. dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Have you ever been in a church where tongues is used? Just think, I don't need you to answer out loud, but have you ever heard tongues being used? Ahora, yo quiero que usted piense, no tiene que responder en voz alta, pero piense nada más, ¿ha estado usted en alguna iglesia donde se ha hablado en lenguas, donde se han utilizado las lenguas? Solamente piense en eso. What did you think? ¿Qué pensó? Don't answer, just kind of thinking back. Solamente reflexione en ese momento. If any of you know my testimony, Si alguno de ustedes conoce mi testimonio, and you know I didn't get saved a way later in life. I was almost 20. ustedes sabrán que yo no me convertí hasta mucho después en mi vida, casi a los 20 años. But when I was in high school, Pero cuando yo estaba en el colegio, I was invited to a church. a mí me invitaron a una iglesia. And it was a Sunday morning, Era un domingo en la mañana
And I come into the church and I have worship, and it was normal because I was raised in church. Ahora, llegué a la iglesia, hubo un tiempo de adoración, esto fue normal porque yo había crecido en la iglesia. And then for about 15 minutes, the church erupted into a session of tongues. Y más o menos, después de esto, por unos más o menos 15 minutos, la iglesia hizo erupción en una sesión de lenguas. And when I walked in, and just as somebody who has no idea, I'm like, this just looks like chaos to me. Y cuando yo entré, como una persona que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando, yo dije, esto se ve como un caos para mí. And it was strange because so much was going on all around the church, you couldn't focus on anything. Y fue raro porque estaban pasando tantas cosas alrededor de la iglesia que usted no podía poner su atención en una sola cosa. And I didn't get it, I didn't like it, and I never went again. Y a mí no me gustó, no lo entendí y nunca volví a ir a esa iglesia. And so for me then, for many years after that, I kind of went the route through a more conservative church. Así que por muchos años después de eso, yo me fui en la ruta de una iglesia más conservadora. And then I eventually made it to Calvary Chapel. Y finalmente llegué a Capilla Calvario. And learned after a few years of being there Y aprendí después de unos cuantos años de estar ahí that they believed in all the gifts of the Holy Spirit. que ellos creen en todos los dones del Espíritu Santo. And there are churches that believe some of the gifts are no longer for today. Ahora hay iglesias que creen que algunos de los dones ya no aplican para el día de hoy. Right? They teach that there was an expiration date on some of the gifts and they're no longer valid today. Enseñan que hay una fecha de expiración para algunos de los dones y que esos dones ya no están en existencia hoy en día. And you know, I had never at that point in time, in my mind, really had heard tongues in church. Ahora, yo hasta ese punto en mi vida nunca había realmente escuchado las lenguas en la iglesia. But there was a time in my church where we came from when there was an evening. It was designated to just the gifts being used, the gifts of the Spirit, as they would be led. Ahora, había una tarde en la iglesia a la cual nosotros venimos que fue designada para el uso de los dones del Espíritu según el Espíritu fuera guiando. And I feel like this morning, before we roll through what happened with the apostles here, I want you to have a clear understanding of what the Bible says about tongues. Y yo siento que en esta mañana, antes de que avancemos en lo que sucedió acá con los apóstoles, yo quiero que ustedes tengan un entendimiento claro de lo que dice la Biblia con respecto a las lenguas. Because I want you to understand, Capilla Calvario Liberia believes in all the gifts of the Spirit. Porque yo quiero que usted entienda que Capilla Calvario Liberia cree en todos los dones del Espíritu. That being said, I feel like it's very important we have a biblical understanding of exactly what tongues is. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que es muy importante que tengamos un entendimiento bíblico de qué es o qué son exactamente las lenguas. Because tongues is not a free-for-all, anything goes event like it was that day in high school. Porque las lenguas no son un evento gratis para todo mundo, haga lo que quiera, como sucedió ese día en el colegio. But when it actually happens biblically, it's one of the most beautiful things that I have been a part of. Pero cuando en realidad suceden de una forma bíblica, es una de las experiencias más maravillosas de las cuales yo he sido parte. So really, I've prefaced this really to give you my heart this morning. Así que en esta mañana lo que yo quiero realmente es compartir mi corazón con ustedes. That as we move into this portion of Pentecost, that I clearly teach the biblical view of what tongues is. Y que como nos movemos a esta siguiente porción de la Escritura, yo enseñe claramente, según la Biblia, lo que es el don de lenguas. So here in verse 4 it says, they spoke in other tongues as the Spirit gave utterance. Aquí en el versículo 4 dice que hablaron en otras lenguas a como el Espíritu les permitió expresarse. And I think you need to understand what it's saying when the Spirit gave. It didn't just go, wham, y'all have tongues right now.
Ahora, yo quiero que usted entienda lo que significa a como el Espíritu los llevaba a expresarse. No es como que el Espíritu agarró y les hizo, ¡pum! Tomen, ahora todos ustedes tienen lenguas en este mismo momento. It basically was a person-to-person thing. As the Spirit gave, they uttered the tongue. You have 120 people there. If they all start speaking at once, you don't understand nothing. Ahora, lo que sucedió fue un evento persona a como el Espíritu los llevaba a expresarse y les daba una lengua. Usted tenía 120 personas ahí. Si todos comienzan a hablar a la vez, usted no va a entender nada de lo que está sucediendo. So I think the first question to ask ourselves is, what is God's purpose for tongues? Not man's idea, but what is God's purpose for tongues? Ahora yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el propósito de Dios para las lenguas? No cuál es la idea del hombre para las lenguas, sino cuál es el propósito de Dios para las lenguas. So turn to 1 Corinthians. Así que vamos a 1 Corintios. Most of you know that's where we're going to go. La mayoría de ustedes saben a dónde vamos a ir. Chapter 14. Capítulo 14. We're going to start, just look at verse 2. Y vamos a comenzar viendo el versículo 2. And because I feel like verse 2 lays out the clear foundation of tongues. Porque yo creo que el versículo 2 establece el fundamento claro de las lenguas. It's really not up for debate. Y esto no es algo que sea debatible. Right? Verse 2. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Dice, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Okay? It's important to understand the purpose of the tongues is not for men. It's directly to God. Es importante entender que el propósito de las lenguas no es para los hombres, es algo dirigido directamente a Dios. So understand here at Pentecost, Así que entienda que acá en Pentecostés, the disciples aren't speaking tongues to gather a crowd. los discípulos no están hablando en lenguas para atraer una multitud. Right? They're not thinking, listen, if we speak in everybody's birth language, then we're going to get a bigger crowd. Ellos no están pensando, vea, si todos hablamos en el idioma natal de toda esta gente, entonces vamos a tener una multitud más grande. Right? Because the crowd states what they heard. Porque la multitud declara o establece qué es lo que ellos escucharon. Right? What did they say back in that? We heard in our own language the wonderful works of God. ¿Qué dice de regreso en Hechos? Ellos dijeron, escuchamos en nuestro propio idioma las obras maravillosas de Dios. So it's clear they're not heralding out, come on everybody, we got something to share with you. They're clearly just declaring how wonderful God is. People heard it in their birth language. Ahora, es claro que ellos no estaban anunciándole a la gente, diciéndole, venga, tenemos algo que anunciarles. No, ellos estaban declarando las maravillas y lo maravilloso que es Dios. La gente lo escuchó en su propio idioma. Because I want you to understand about Pentecost, there was no need for the disciples to speak in other languages. Ahora, yo quiero que usted entienda algo acerca de Pentecostés. No había necesidad para los discípulos de que hablaran en otros idiomas o en otras lenguas. Well, what do you mean, Jamie? There's a massive list of all these people who are present for Pentecost celebrating. Pero Jamie, ¿qué quiere decir usted? Si aquí hay una gran lista de personas que estaban reunidas para Pentecostés celebrando. So, they had a common language. All of them spoke Greek. Y ellos tenían un lenguaje común, todos ellos hablaban griego. Every single one of the nations listed, the trade language through the region was Greek. Everybody understands Greek. Todas esas naciones que se listan ahí en Hechos, el lenguaje común para transacciones de negocios era el griego. Todo el mundo entendía griego. Right? In just a few short verses, Peter's going to stand up and give a message. En unos cuantos versículos, Pedro se va a levantar y va a dar un mensaje. And guess what language he's going to give the message in? Y adivinen en qué idioma lo va a dar. Greek. En griego. And guess who understands him? Y adivinen quién lo entiende. Everybody. Peter didn't give 15 different messages so that people could understand in their birth language. He gave one message, one time, in a common language they all understood.
todo el mundo lo entendió. Pedro no dio 50 mensajes diferentes en un montón de idiomas diferentes para que todo el mundo lo entendiera. Pedro dio un mensaje en un idioma y todos los que estaban presentes entendieron. Those that hear what's going on with the disciples simply hear them praising God. Aquellos que escuchan lo que está sucediendo con los discípulos, simple y sencillamente los escuchan adorando a Dios, alabando a Dios. Well, as we continue to move through chapter 14, we're just going to kind of hit on, because chapter 14 bounces between prophecy and tongues. You're talking about prophecy this morning, so we're going to look at the things that pertain to tongues. Ahora, como seguimos viendo el capítulo 14 de Primera de Corintios, nos vamos a enfocar en la parte de lenguas, porque el 14 como que rebota entre lenguas y profecía, pero en esta mañana no estamos hablando de profecía, así que vamos a ver las cosas pertinentes a lenguas. So let's read together verses 13 through 15. Así que vamos a leer juntos versículos 13 al 15. Therefore let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. What is the conclusion then? I will pray with the spirit, and I will also pray with understanding. I will sing with the spirit, and I will also sing with understanding. Dice, por lo tanto, el que hable en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. And what this is doing here is it's giving you an idea of when tongues will be used predominantly. Y lo que esto está haciendo acá es dándole a usted una idea de cuándo se van a usar las lenguas predominantemente. And this is saying it's predominantly going to be used in your private prayer time. Y lo que está diciendo acá es que principalmente las lenguas van a ser usadas en su propio tiempo de oración personal y privado. That personal time, when you are having that quiet time with the Lord, not only would you be able to speak in that tongue, but you would also ask for the interpretation so you would actually know what you're declaring to the Lord. En ese tiempo privado, cuando usted esté en comunicación con el Señor, no solamente va usted a hablar en una lengua, sino que también va a pedir la interpretación para que usted sepa qué es lo que usted está declarando del Señor. And this has a very important place in the devotional life of the believer. Y esto tiene un lugar muy importante en la vida devocional del creyente. You should be seeking the gift. Usted debería estar buscando este don. It's a way for you to worship the Lord. Es una forma en la que usted puede adorar al Señor. But don't be down on yourself if you haven't done it. Pero no sea duro con usted mismo si usted no lo ha hecho todavía. And just so you know, that isn't a clear thing that you've been filled with the Spirit, and the only way to determine that filling is the fact that you've spoken in a tongue. That's a lie. Ahora, no crea que esa es una señal clara o única de que usted ha sido lleno con el Espíritu Santo, entonces que si usted ha sido lleno del Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Eso es una mentira. Right? Not everyone will speak with a tongue. That doesn't mean you don't desire the gift. No todos van a hablar en una lengua. Eso no quiere decir que usted no desea tener el don. And there are churches that have taught that if you haven't spoken a tongue, then you have not been filled with the Spirit. And that's not the case. Hay iglesias que han enseñado que si usted no habla en lenguas, usted no ha sido lleno con el Espíritu, y ese no es el punto. Right? Because what happens is you have people feeling like they're lacking something, and they start to make things up because they want that filling. And so I want you to understand, if it doesn't happen, it's okay. That doesn't mean you stop praying for the gift. We should desire all the gifts. Ahora, lo que sucede cuando se enseña eso es que hay personas que no lo tienen y comienzan a sentir que les hace falta algo, entonces comienzan a inventar cosas para llenar ese vacío que tienen porque quieren ser llenos del Espíritu. Pero ese no es el punto. Si usted no tiene el don, usted sigue orando porque deberíamos desear todos tener todos los dones. So the predominant place you will see tongues exercised is going to be in your private, quiet time. Entonces,
el lugar principal en el cual usted va a ver las lenguas siendo usadas es en su tiempo devocional personal y privado. It has its place within the church, Tiene su lugar dentro de la iglesia, but I believe it's clearly laid out how that should look in the church as we continue on through chapter 14. pero yo creo que se establece claramente cómo debería verse esto dentro de la iglesia, a como seguimos leyendo el capítulo 14 de 1 Corintios. All right, let's look at verses 27 and 28. Veamos los versículos 27 y 28. If anyone speaks in a tongue, let there be two, or at the most 3, each in turn, and let one interpret. But if there is no interpreter, let him keep silent in church, and let him speak to himself and God. Dice, si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí misma y para Dios. Everybody understand verse 27? ¿Todo el mundo entiende el versículo 27? It's pretty straightforward, right? So like even as I go through this, it's really, for me, it's not up for argument. Like the church I went to in high school, that was crazy. There's probably like 100 people doing this. It's not biblical. I'm sorry, it's not. Para mí, el versículo 27 es demasiado claro. Ni siquiera es debatible o está en discusión lo que se debe hacer. Cuando yo fui a esa iglesia en el colegio, habían como 100 personas haciéndolo al mismo tiempo. Y eso no es lo que está establecido acá. Y lo siento mucho, pero eso que pasó ahí no es bíblico. No lo es. All right. Paul says specifically here, let there be two, at the most 3, and let it be done each one in turn. So one would speak, there would be a break, another would speak, there would be a break, maybe a third, but then you waited for an interpretation. An interpretation is a must when it happens in church. Pablo lo establece muy claro acá. Dice que haya 2, máximo 3 y en turnos. Entonces, va a hablar uno, se espera, va a hablar otro, se espera y tal vez un tercero y se espera. Y luego hay que esperar por una interpretación. Ahora, esa interpretación es algo que se tiene que dar sí o sí cuando hay una demostración de lenguas. And so Paul even continues on to go, hey, listen, if there's no interpretation, it would have been better for you just to keep quiet, and that should have been your time between the Lord and you. Entonces Pablo inclusive dice, ¿saben? Si no hubo una interpretación, hubiese sido mejor que usted se hubiera quedado callado y que eso hubiera sido algo de su tiempo privado entre el Señor y usted. And so this isn't my opinion, guys. You can read it here for yourself. Ahora, esta no es mi opinión. Ustedes lo pueden leer aquí por ustedes mismos. But when it happens within the corporate setting like this, it will always have an interpretation. Why? So other people who are here and don't understand can be in agreement with you in worshiping the Lord. Ahora, cuando esto sucede en un escenario grupal como acá, siempre tiene que haber una interpretación. ¿Por qué? Para que otros puedan entender y puedan estar de acuerdo con usted y adorar al Señor al mismo tiempo. And I think as Paul's writing this in the Spirit, in verse 33, continues on by saying, God is not the author of confusion, but of peace in all the churches. Ahora, yo siento que Pablo, siendo guiado por el Espíritu, a como él va leyendo esto acá, él hace otra aclaración en el 33 y dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. And in the last verse, Y en el último versículo, let all things be done decently and in order. dice, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. God is a God of order. Dios es un Dios de orden, Always has been. siempre lo ha sido. If you've been with us on Wednesdays as we look at the creation of the world, it's all done in perfect
order. Si usted ha estado con nosotros los miércoles, a como hemos ido estudiando la creación del mundo, todo ha sido hecho en un orden perfecto. I mean, Paul even states that when a non-believer walks into a church and tongues is breaking out in chaos, they're like, these people are insane. Pablo inclusive dice que cuando un no creyente llega a la iglesia y se está hablando en lenguas, ese no creyente dice, esta gente está loca. There is a time and a place for the gift of tongues to be exercised within the body. Hay un tiempo y un lugar para que el don de lengua sea ejercitado dentro de la iglesia. You know, when I was at that church, the other thing that would happen, in the middle of the message, somebody would all of a sudden stand up and give a tongue and interrupt completely the service going on. Ahora, otra cosa que sucedió cuando estuve en esa iglesia, o cuando fui a esa iglesia, es que en medio del mensaje, de repente, alguien se levantaba, hablaba en lenguas y completamente interrumpía todo lo que estaba pasando. And then you begin to realize it's so unbiblical because the Spirit of God does not interrupt himself. Y después comenzás a darte cuenta que esto es totalmente antibíblico, porque el Espíritu de Dios no se interrumpe a sí mismo. Right? I mean, just say if a pastor or even a worship leader are leading people in worship or are leading people through a message. Ahora imagine si un pastor o un líder de alabanza está liderando a la iglesia en el mensaje o liderando a la iglesia en alabanza. You know, and the Lord is working in the hearts of the people that are out there through the message or through worship. Y el Señor está trabajando en los corazones de las personas que están ahí a través del mensaje o a través de la adoración. The Lord's not going to all of a sudden go, hey, wait, time out. Let's throw a tongue in here real quick, and then let's all wait and break the spirit, and let's wait for an interpretation. El Señor no va a decir, ¿sabe qué? Tiempo fuera, vamos a tirar una lengua por aquí, vamos a romper ese espíritu de comunión que se tiene y vamos a esperar a que llegue una interpretación. And then once I'm done throwing that tongue in there, we'll just carry on with where we left off. The Spirit does not interrupt himself. Y una vez que yo haya terminado tirando esa lengua ahí, entonces vamos a seguir con lo que veníamos haciendo. El espíritu nunca se va a interrumpir a sí mismo. And for me, that's clear in verse 40 because it says, everything is done decently and in order. Y para mí eso es claro en el versículo 40 porque dice que todo se haga decentemente y con orden. And you know, it started with the very first day of creation, didn't it? Y sabe, todo comenzó con el primer día de la creación, ¿no es cierto? The Lord said, let there be light, and light removed the chaos of the darkness. Right away, order was brought. Porque el Señor dijo que sea la luz, y la luz quitó completamente el caos de la oscuridad. Todo fue tan brillante como ese primer día. And the thing is, when the Spirit moves, that's God's desire to work in the hearts of His children, or those who don't even know Him, so they can be stirred to come to Him. Porque el punto es que cuando el Espíritu se mueve, Dios está deseando trabajar en el corazón de los creyentes o en aquellos que ni siquiera lo conocen. El Espíritu se mueve para que ellos quieran venir al Señor. In this fellowship, I don't know about me, you guys are all individuals, so everybody can believe what they want. As far as the foundation of this church, we believe in all the gifts of the Spirit. I don't believe any of them have been diminished. Yo y esta iglesia, y yo no sé lo que ustedes quieran pensar porque cada uno es un individuo y puede pensar lo que quiera, pero por lo menos de mi parte, para el fundamento de esta iglesia, creemos en todos los dones del Espíritu y ninguno de ellos ha sido eliminado a este día. No, I'm not against tongues. I'm not against prophecy. I'm not against healing. I believe all those gifts still function within the church today, but I do believe it's spelled out in how they're used. Yo creo en lenguas, yo creo en profecía, yo creo en sanidad, yo creo que todos estos dones siguen funcionales dentro de la iglesia hoy en día, pero también creo que la Biblia establece claramente cómo cada uno de ellos tiene que ser utilizado. And I think all of them through time have been misused and abused. And some of you may have been a part of fellowships where you've seen it happen. Y yo creo que
todos los dones a través de la historia han sido usados de mala forma y han sido hasta abusados. Y yo creo que todos ustedes han estado en iglesias donde han visto cómo esto ha sucedido. But I'm not just picking on the supernatural gifts. I think the gift of teaching's been abused too. Ahora, yo no estoy hablando solo de los dones sobrenaturales. Personalmente creo que el don de enseñanza también ha sido abusado. Right? It's so fun. If I talk to somebody and they go, the gift of tongues and prophecy is dead. Si yo hablo con alguien y me dice, el don de profecía y el don de lenguas está muerto. And I go, why? Y yo le digo, ¿por qué? Well, look how they've been abused. Porque vea cómo lo han abusado. I go, you believe in the gift of teaching? Yo le digo, ¿usted cree en el don de enseñanza? You don't think that's been abused? ¿Y usted no cree que eso ha sido abusado también? You got those pastors that get up there and they pray on the fellowship, just feed me your money, keep feeding me your money. You don't think that's an abuse? Están esos pastores que llegan ahí, comienzan a orar en la congregación y es como yo oro y deme su plata, deme su plata. ¿Usted no cree que eso es abusar el don? Right? We've seen the gifts be abused. It's not just the supernatural ones. People will abuse, they can abuse any of the spiritual gifts. Hemos visto los dones siendo abusados, no solamente los sobrenaturales, cualquiera de los dones puede ser abusado. The bottom line for me is the Bible is clear, and that's good enough for me. Lo principal para mí es que la Biblia es clara y para mí eso es suficientemente bueno. So like I said, I had been going to Calvary Lynchburg for a while. Como yo dije, yo he estado yendo a Capilla Calvario Lynchburg por algún tiempo. And then I was like reading through the what we believe in everything, and I see like they believe in all spiritual gifts. I was like, whoa, I've never seen anything like that here. I'm like, okay. Y yo he estado un día leyendo lo que ellos creen y veo que dice que creen en los dones espirituales y yo nunca había visto algo así. Yo, bueno, ahí está bien. So once a month they started having what they called an encounter service to encounter God, and it was just kind of open that as the Spirit moved and somebody was led, if they had a word of prophecy to give it, if somebody was going to speak in a tongue or the Lord showed them something in the world, it was a time to share and come together and seek the use of the gifts. But it was completely separate from a Sunday morning or a Wednesday night where the meeting was actually taking place. Y recuerdo que tuvimos algo que se llamaba encuentro, un tiempo de encuentro, que era un encuentro con Dios, y este era un tiempo donde se buscaba el uso de los dones. Entonces, si alguien tenía una palabra de profecía, una palabra de sabiduría, una lengua o algo que compartir, se hacía durante este tiempo, pero era totalmente separado del servicio del domingo en la mañana o del servicio del miércoles por la noche. And I remember going, and I went for a little while, but I always remember being like, man, I hope nobody starts to speak in tongues and this gets all weird and crazy. Y yo recuerdo que comencé a ir, y yo siempre que iba, estuve yendo por algún tiempo, y siempre era como, espero que nadie se ponga a hablar en una lengua, porque si no esto se va a poner raro y loco. And then my pastor was like, if anybody has a word of prophecy or a tongue that they would like to share, let's just wait upon the Spirit. And I was like, oh man. Y el pastor llegó y dijo, si alguien tiene una palabra de profecía o una lengua que quiera compartir, esperemos en el Espíritu y compartamos. Y yo me quedé como, ay no. And then somebody spoke in a tongue. Y alguien habló en una lengua. Calm. Calmado. It was one of the most beautiful things I ever heard. Y eso ha sido una de las cosas más hermosas que yo he visto. And I remember in my mind right then, I all of a sudden went, God, give me the interpretation. Like I wanted to be a part of what was going on in this context. And I remember for the first time going, Lord, let me interpret it. I want to know what's being declared about you. Y yo recuerdo estar ahí sentado inmediatamente en mi mente decir, Señor, dame la interpretación. Era tan hermoso que yo quería ser parte de lo que estaba sucediendo. Y yo le dije, Señor, dame la interpretación. Yo quiero saber qué es lo que está pasando. And I wasn't given the interpretation and somebody else was. And I remember as they just shared the wonderful thing about the Lord, I was like, oh, I'm so glad to be here. Y la interpretación no se me dio a mí, se le dio a alguien más. Pero yo recuerdo que como esta persona compartía esa interpretación, yo dije, estoy muy feliz de poder estar aquí y ser parte de esto. You know what's amazing? Just as it says here in Corinthians, it was two people involved. Y sabe lo increíble, al igual como dice aquí en Corintios, fueron dos personas nada más. One who gave the tongue and one who allowed us to join in worship. It was beautiful and it was perfect, and I believe that is the biblical definition of what is given for the use of tongues in the corporate setting.
Uno que dio la lengua y otro que dio la interpretación. Y yo creo que esa es la interpretación o la definición bíblica de cómo deben usarse las lenguas en un grupo, en una iglesia. You know, after that moment, I have desired the gift. I have prayed and asked for the gift. It has not been given to me yet. Maybe the Lord will never give it to me, but I desire it and I'm not scared of it. Ahora, ¿sabe? A partir de ese momento yo he orado por el don. Yo he deseado tener ese don. No ha sucedido todavía. Tal vez el Señor nunca me lo dé, pero yo he tenido ese deseo por el don y no le tengo miedo tampoco. I'm a little more scared of what I saw in high school, Estaba un poco más asustado por lo que vi en el colegio, but what I got to be a part of that night in worshiping the Lord, I'm not scared of that. It's a beautiful thing. pero cuando yo tuve la oportunidad de ser parte de lo que sucedió esa noche en la adoración al Señor, yo no estoy asustado de eso. Fue algo hermoso. So I hope as you've hopefully had an open heart and mind this morning as we've looked at the gift of tongues, I want us to take that and now plug it into what's gone on here at Pentecost. Ahora, yo quiero que como tenemos con una mente abierta un mayor entendimiento de lo que es el don de lenguas, que podamos conectar eso a lo que está sucediendo acá en el libro de Hechos. So let's go ahead and move back to Acts Así que vamos de regreso a Hechos, chapter 2. capítulo 2, We'll pick up here in verse 5. y vamos a empezar acá en el versículo 5. And it says, "And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven." Dice, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. So remember, at this time of Pentecost, it's a big celebration. So people have gathered back here to celebrate because Pentecost is a celebration of the law being given to the Jew. Ahora, recuerde que el Pentecostés era una gran celebración, entonces judíos o gente de todos los lugares se habían venido para Jerusalén porque el Pentecostés es una celebración del día en que la ley le fue entregada a los judíos. So that's why they say dwelling. Dwelling doesn't mean they live there, it means they're there for a time for the celebration. We basically have the nations of the world there celebrating Pentecost. Por eso cuando dice vivían, no quiere decir que vivían ahí permanentemente, sino que estaban residiendo ahí por algún tiempo. Entonces básicamente teníamos judíos que venían de todas las naciones del mundo para la celebración de Pentecostés. And so it says, and then there was a sound that occurred, and the multitude comes together, they're confused, they can't figure out what's going on. Y dice que hubo un sonido fuerte que sucede y la multitud se confunde, ellos no saben lo que está sucediendo y se juntan. Now, as far as this sound goes, it's debated whether was it the sound of the rushing wind or was it simply the sound of hearing other people in their native tongue. Ahora, con respecto a este estruendo, se debate si el estruendo pudo ser el viento al que se refiere el versículo 2 o si puede ser el sonido de las personas hablando en otra lengua. But what we do know is whatever it was, it drew the people together. Pero lo que sí sabemos es que, sea lo que sea que haya sido este sonido, hizo que la gente se acercara. Now, I lean more on the fact that the sound was actually hearing them speak just because of what the people say. They're confused because they hear their own language. So it leads me more to believe that's the sound that they're hearing that's drawing them. Ahora, yo creo que, o me inclino un poco más a creer que este estruendo del que se habla en esta otra parte es el sonido de las personas hablando por lo que ellos mismos dicen, que los escucharon hablar en su propio idioma. Entonces, basándome en eso, me inclino un poco más a creer que ese es el sonido. That's true, because you will be drawn. Because like if I go to Petty and I hear somebody over speak English, a little more drawn to that. I'm like, hey, that's a little more familiar to me. Let me go see who it is or something. Y es cierto, porque si por ejemplo yo voy al Peri y escucho a alguien por allá hablando inglés, yo me voy a acercar un poco, lo siento un poco más familiar y pienso, voy a acercarme a ver qué es lo que está pasando ahí. I think it would be the same if you were in the United States and you were in a store and you overheard Spanish, you'd be like, somebody around the corner that I can talk to. Y yo creo que sería lo mismo si usted está en Estados Unidos, está en una tienda, oye a alguien hablar español y usted dice, mira, hay alguien allá a la vuelta que habla español con quien yo puedo ir a hablar.
Right? When you kind of hear your own natural language, you're drawn to it. So I feel like as I read the passage, it feels more like they were moved because they heard their birth language. Ahora, el lenguaje materno a uno lo atrae. Entonces, como yo leo el pasaje, yo creo que esto se refiere a que cada uno escuchó su propio idioma. Now there's 120 of these guys. Ahora, hay 120 hombres. If you remember, there's 120 people gathering together. So most likely this is not in a house because it's going to be tough to find a house to fit 120 people. Most likely this is one of the courts just off of the temple where people passing through, people worshiping and stuff, the temple was huge, would have heard this going on. Ahora, recuerden que acá habían 120 personas. Sería muy difícil en ese tiempo encontrar una casa lo suficientemente grande para albergar a 120 personas al mismo tiempo. Entonces, muy posiblemente, o las mayores probabilidades están en que ellos estaban reunidos en alguna de las plazas cercanas al templo donde pudieran estar los 120. Because that makes more sense to be able to fit them. But what's funny is what amazes them in verse 7, right? They hear them and they're like, ain't all these guys a bunch of Galileans? Y esto hubiera sido más fácil poder tenerlos en un lugar abierto. Pero lo increíble acá es lo que a ellos los sorprende. Dice en el versículo 7, ¿acaso no son estos un montón de Galileos? I'm like, well, that's not very nice. Eso no es muy bueno, muy bonito. It's a big deal if they're Galileans. ¿Cuál es el problema si son Galileos o no? No, I looked it up. One commentator says Galileans were known as uncultured, poor speakers. Ahora, yo leí acerca de esto, lo que dice un comentarista, dice que los galileos eran conocidos por ser personas sin cultura y con un lenguaje pobre. And they had difficulty pronouncing words used by the throat, otherwise known as gutturals. Y ellos tenían dificultad pronunciando palabras que sonidos guturales que se hacían con la garganta. And so they were in the habit of getting rid of certain syllables when they would pronounce words. Y ellos tenían el hábito de eliminar ciertas sílabas cuando pronunciaban las palabras. So they were looked down on by people in Jerusalem. Y entonces a ellos la gente de Jerusalén los veía a menos. And isn't that just like the Lord that this would be the type of people he would pick? Y no es esto como del Señor, que este es el tipo de gente que él iba a escoger. Right? So basically what they're calling Galileans is your country people. Ahora, básicamente lo que ellos les están diciendo al decirles Galileos es campesinos. Right? So I feel like if I was going to liken that to somebody in Costa Rica, I'd liken it to Michael Jordan. Ahora, yo siento que si yo voy a igualar a estos Galileos con alguien en Costa Rica, lo igualaría a Michael Jordan Soto si baja. Because everybody had told me, like, in that movie, they just kind of, how he spoke was very different. It was very country. Porque me han dicho que en esa película, como él habla, es muy diferente, es muy campesino, ¿verdad? It's not that he's a bad guy. I mean, he just talks funny. Y no es que él sea un hombre malo, es que ahí habla diferente, habla gracioso. But this is the reason why they're so impressed by their eloquent speech. Pero esta es la razón por la cual ellos están tan impresionados por esa elocuencia en el habla. Well, verses 8 through 11, we get a list of different nations represented, 15 in total. Ahora, en los versículos 8 al 11 se nos da una lista de las diferentes naciones que están ahí representadas, un total de 15. And each of them had a birth language. Greek was the trade language, but each would have had a birth language. Y cada una de ellas tenía un idioma comercial, un idioma propio. El griego iba a ser el idioma comercial, pero cada una tenía su propio idioma. And what were they doing? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Declaring the wonderful works of God. Declarando las maravillas de Dios. I don't know what they said, No sé lo que dijeron, but everybody heard it at different times. pero todo el mundo lo escuchó en momentos diferentes. I know all 15 languages weren't being heard at one time, or you wouldn't be able to even distinguish it. Yo sé que los 15 idiomas o las 15 lenguas no se escucharon al mismo tiempo porque usted no hubiera tenido la capacidad de distinguir una de la otra. And as they heard it, as they heard the wonderful things being declared, they said, "What can this mean?" Y como ellos escucharon
las maravillas de Dios siendo declaradas, ellos dijeron, ¿y esto qué significa? And really what that's saying is they just have a sincere desire to find out what God is doing. Y en realidad lo que esto dice, o lo que esto indica, es que ellos tenían un deseo sincero de darse cuenta que era lo que Dios estaba haciendo. And what's awesome, they're about to find out when Peter shares his address. Y lo increíble es que ellos están a punto de darse cuenta cuando Pedro da su mensaje. But verses 13 through 15, we got a different group of people there. Pero en los versículos 13 al 15 tenemos un grupo de personas diferente ahí. They're referred to as others or are mockers. Y se les refiere como otros, y para nosotros serían los burladores. And they draw their own conclusion too, right? Y ellos llegaron a su propia conclusión también. They go, these guys are drunk. Y ellos dicen, estos están borrachos. Now for me, this is one of the craziest lines recorded in the Bible. Ahora, para mí esta es una de las oraciones más locas que podemos encontrar en la Biblia. I don't even know what these guys' birth languages were. Ahora, yo ni siquiera sé el idioma de estos hombres de los que hablan este versículo, But I'm just going to ask, have you ever been around a drunk person? pero yo le voy a preguntar, ¿usted alguna vez ha estado con una persona borracha? So just, if you have, think about for a moment what that person was like. Ahora, si usted lo ha estado, piense por un momento cómo era esa persona en ese momento. Did it seem like to you the more they drank, the more educated they got? ¿Le pareció a usted que entre más tomaban ellos, más educados se volvían? Right? Not only were they becoming a little more educated, but amazingly enough, they became fluent in another language. Y no solamente eran más educados, sino que para sorpresa de todos, se volvieron fluidos en otro idioma. That's normal, right? Eso es normal, ¿verdad? That's what it says if you order the Rosetta Stone language learning. It says drink a bunch and you'll speak Spanish perfectly. Eso es lo que dice en la caja si usted pide el curso de la piedra Rosetta, ¿verdad? Tome todo lo que quiera, emborráchese y va a poder hablar español perfectamente. What's amazing is these guys watch what the Lord's do, and somebody says they're declaring the amazing works of God, and these other guys are going, these guys are drunk. Lo increíble es que estos hombres están viendo lo que está sucediendo, otros dicen, ellos están declarando las obras maravillosas del Señor, y estos hombres dicen, ellos están borrachos. But what I understand is they must have been creating quite a commotion. Pero lo que se entiende es que ellos debieron haber creado alguna conmoción acá. Right? Because Peter gets up and he's like, all right, that's it. Porque Pedro se levanta y dice, ok, ya, suficiente. I've had enough. We're going to settle this once and for all. Ya tuve suficiente, vamos a arreglar las cosas aquí de una vez por todas. Right? That's verse 14. They're drunk. No, they're not. I'm going to get up. We're going to get this straight now. Ese es el versículo 14. Ellos dicen, están borrachos, y Pedro dice, no, ellos no lo están, y mejor aclaramos esto de una vez. So Peter getting up, he now begins to speak what language? Y Pedro se levanta y comienza a hablar en qué idioma? Greek. Griego. Amazingly enough, everybody's going to understand him. Y todo mundo, para sorpresa de todos, lo van a entender. And he goes, let it be known and heed my words. Él dice, que se sepa y entiendan bien mis palabras. And they say, you guys better listen up now. Remember, you're asking what it means. Y él dice, es mejor que ustedes escuchen ahora, porque acuérdense, ustedes están preguntando qué es lo que esto significa. You're saying, number one, these guys aren't drunk. Y él dice, en primer lugar, ellos no están borrachos. Main reason, it's funny because Peter just gives one reason here. I could give a million reasons why they're not drunk. Y lo gracioso acá es que Pedro da una sola razón de por qué no están borrachos. Yo podría dar 1,000,000, Pedro da una. Peter just simply says, it's the third hour of the day. Pedro dice simplemente es la tercera hora del día. When's the third hour of the day? ¿Cuándo es la tercera hora? 9 a.m. Las 9 de la mañana. It's hard. Listen, even just me logically, I go, it's really hard to find a drunk person at 9 a.m. Y es difícil. La lógica a mí me dice, es difícil encontrar un borracho a las 9 de la mañana. Right? It is hard, let alone 120 drunk people in one place at 9 a.m. Ahora, es difícil, uno,
Ahora imagínense 120 borrachos en el mismo lugar a las 9 de la mañana. Right? I could actually probably put something out and be like, listen, I'll give you $100,000 if you can find me 120 drunk people at 9 a.m. Yo le puedo decir, ¿sabe? Yo le doy $100,000 si usted me encuentra 120 borrachos juntos a las 9 de la mañana. He says, that's not what's going on here. It's 9 a.m. It's way too early for all these guys to be drunk. Y Pedro dice, eso no es lo que está sucediendo acá. Es demasiado temprano para que todos estos hombres estén borrachos. But he's going to flip it. He goes, let me tell you what is going on. Pero él le va a dar vuelta y él le va a decir, déjenme decirles qué es lo que está sucediendo. It's something amazing. Algo increíble. The Spirit of God is here and it's now working amongst His people. El Espíritu de Dios está ahora aquí y está trabajando sobre esta gente. He's going, that promise that Jesus gave us ¿Recuerdan esa promesa que Jesús nos dio about a helper? de un ayudador? He's here now. Ya Él está aquí. What you're seeing is the arrival of that helper. Lo que ustedes están viendo es cuando se levanta la llegada de ese ayudador. Well, next week, La próxima semana we're going to look at Peter's message. vamos a ver el mensaje de Pedro We're going to work our way through it. y vamos a estudiarlo. This was a huge event for the church. Este fue un evento enorme para la iglesia. It was radical. Fue radical. Actually, everything about Jesus is radical, En realidad todo acerca de Jesús es radical. right? Everything you look at in the gospel and the life of Christ is radical. Todo lo que usted ve en el Evangelio acerca de la vida de Cristo es radical. But what happened here is the mobilization of the church, right? The church is ready to go. Pero lo que sucedió aquí es la movilización de la iglesia. La iglesia ahora está lista para ir. Because at this point in time, the church is now filled with the Holy Spirit. Porque en este punto ahora la iglesia está llena del Espíritu Santo. And they have power to be a witness. Y ellos tenían poder para ser testigos. And Peter's getting ready to prove that Y Pedro se está preparando para probar, para demostrar eso. as he walks in the power of the Holy Spirit. Mientras él camina en el poder del Espíritu Santo. And that's what's amazing. That same Spirit in Peter is alive today in the church, in you and I. Y lo increíble es que ese mismo Espíritu en Pedro está vivo hoy en la iglesia, en usted y en mí. And we're called to walk in it and be filled with it. Y estamos llamados a caminar en ese Espíritu y a ser llenos de ese Espíritu. Now listen, I understand we may disagree about tongues. Ahora, yo entiendo que tal vez nosotros podamos estar en desacuerdo con respecto a las lenguas. I look at the Bible, I look what it teaches, and I believe clearly what the Bible teaches. Ahora, yo veo la Biblia, yo veo lo que la Biblia enseña y yo creo claramente lo que enseña. But don't get angry this morning. If you're upset with me, it's, you know. Pero no se enojen esta mañana. Si usted se enoja conmigo, bueno, ahí, For ok. me, this is one of those we can agree to disagree. Y este es uno de esos temas que yo creo que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. This ain't a salvation issue. No es un tema de salvación, This ain't a massive doctrinal issue. no es un tema de doctrina masiva tampoco. But I would ask you to look at it openly and honestly and just ask yourself those questions. Pero yo sí le voy a pedir que usted lo vea con un corazón abierto y con honestidad y que se haga usted mismo las preguntas. But I will always encourage you to walk in the power of the Holy Spirit and to be filled with the Holy Spirit. Pero yo siempre lo voy a animar a que usted camine en el poder del Espíritu Santo y que sea lleno por el Espíritu Santo. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we do thank you for the Spirit of God. te agradecemos por el Espíritu de Dios. For it's living, it's vibrant, and is a part of our lives who profess Christ. Porque es vivo, es vibrante y es parte de nuestras vidas que profesan a Cristo. And Father, I ask that you would just continue to just teach us through your word. Padre, yo pido que tú continúes enseñándonos a través de tu palabra. Lord, that we would just grow in grace and mercy. Y Padre, que podamos crecer mientras hacemos eso en gracia y misericordia. Lord, that we would grow in love for one another. Padre, que podamos crecer en amor unos por otros. And Father, that we would be unified. Y Padre, que seamos unificados. And Father, it's okay to have a healthy spiritual debate, Y Padre, está bien poder tener un debate espiritual saludable, but may we never sacrifice grace, mercy, and love for such a thing. pero que nunca sacrifiquemos la gracia, la misericordia y el amor por algo así. For you were always correcting the Pharisees, Porque tú siempre estuviste corrigiendo a los fariseos, but you did it with grace, mercy, and love. pero lo hiciste con gracia, con misericordia y con amor. And it's how you've called us to live and how you've called us to walk.
Y así es como nos has llamado a vivir y así nos has llamado a caminar. Thank you. Gracias. Amen. Amén.